Un saludo en Cristo Jesús. Hoy miércoles de la octava de Pascua de 2026. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino, siguiendo el Kempis, este librito que habla de la imitación de Cristo. Estamos hablando de la compunción, es el capítulo 20. El Kempis, capítulo 20, numeral 22. Dice así: si quieres sentir la verdadera compunción del corazón, recógete en tu celda interior, lejos del bullicio del mundo. ¿Quieres sentir la verdadera compunción? Hay que recogerse en tu celda, en el caso del monasterio. El Kempis, Tomás de Kempis es un monje, ¿no? Escribe en este contexto de la vida monacal, ¿no? La celda que tiene cada monje, ¿no? Pero también los cristianos tienen su habitación, ¿no? Lo dice Jesús. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, Él te recompensará. Y bueno, y si no tengo habitación, porque recordamos que a Santa Catalina de Siena, los padres que querían casarla a toda costa, y ella decía que ya había encontrado al esposo, que era Jesucristo, y hubo esta guerra familiar, esta lucha, porque ya la había profetizado nuestro Señor Jesucristo. Enemigos de cada cual serán los propios familiares, ¿no? Por las pretensiones, en este caso de Santa Catalina, de Siena, pues querían casarla, ¿no? Una jovencita más bella, con pelo rubio, jovencita. Pero ella ya había tenido un encuentro con Cristo y se había hecho así la promesa de tener a Cristo como esposo. Bien, pues en esa guerra familiar, como ella se solía retirar en su casa una habitación donde oraba a Jesús, pues hasta le quitaron la habitación. Y entonces, bueno, entonces ella, Santa Catalina, lo que hizo fue hacer de su corazón, su alma, una celda interior, donde hablaba con Cristo. Porque la familia, padre, no solamente le quitaron la celdita, esa habitación donde oraba a Dios, sino que entonces le obligaban a hacer los trabajos más, limpiar los baños, cocinar, barrer. Y ella, llena de alegría, obedecía, porque está escrito. Bajó con ellos, Jesús, niño, bajó con María y José y vivía sometido a ellos. Quien no sabe ser buen hijo, no sabrá ser buen esposo, ni tampoco consagrado a Dios, ni sacerdote, nada. Entonces ella vivía sometida a sus padres y con una alegría interior inmensa hizo de su habitación, de su corazón, una habitación privada donde oraba con Dios, al mismo tiempo que hacía sus tareas de barrer, de lavar, cocinar, lo que fuera, porque, como dirá luego Santa Teresa de Jesús, otra doctora de la Iglesia, dirá que entre los pucheros anda Dios. O sea, en la cocina hay pucheros, sartenes, ollas, pues allí, entre los pucheros, anda Dios. No es que Dios está reservado para el coro, para la capilla, donde está normalmente está expuesto está el Santísimo Sacramento, ¿no? Expuesto o no, pero no, no. Bueno, entonces, si hasta eso se nos priva, pues bien, haz como Santa Catalina, una celda interior en tu corazón. Entonces dice el Kempis, si quieres sentir la verdadera compunción del corazón, recógete en tu celda interior, bien sea física, exteriormente, o bien sea en tu interior de tu corazón, lejos del bullicio del mundo. Si quieres sentir la verdadera compunción. ¿Qué es la compunción? Bueno, los monjes del desierto le llamaban el luto. Cuando una mujer, normalmente antes, en los pueblos, cuando una mujer quedaba viuda, pues se ponía el luto de negro, por lo menos un año, el luto. Bien, este luto es lo que se llama la compunción o dolor de corazón. ¿Y qué es esta compunción? Lo dicen los Hechos de los Apóstoles.
Cuando Pedro predica el primer querigma de la historia, la buena noticia de Cristo muerto y resucitado, los habitantes de Jerusalén que escuchaban decían con el corazón compungido, la compunción, dolor de corazón. Es como decir, pero qué locura hemos cometido. Hemos pedido gracia a Pilatos de un asesino, de Barrabás, y hemos dicho que crucifiquen al Señor de la Gloria. Qué locura, qué dolor de corazón. Nos hemos equivocado. Esa es la compunción. Me he equivocado. ¿Cómo estuve para provocarme un aborto, matar a mi propio hijo? ¿Cómo estuve para engañar, adulterar y engañar a mi esposa o a mi esposo? ¿Cómo estuve? O llegué a levantarle la mano a mi madre o emborracharme y caer en violencia. ¿Cómo he estado? ¿Qué ha pasado? Esta es la compunción. Tener dolor de corazón. Entonces, ¿queremos sentir la compunción? Sí. Pues recógete en tu celda interior, lejos del bullicio. Diría Santa Teresa de Jesús, bastarían 10 minutos al día de oración mental para llegar a ser santos. 10 minutos de oración interior, pensando en tus pecados y pidiendo a Dios misericordia. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Según San Agustín, los monjes del desierto hacían frases cortas y repetidas para mantener el fervor, para mantener la compunción. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y lo van repitiendo todo el día, aunque estés en la cocina o caminando por la calle, donde estés. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Oh Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Esto es lo que se llaman las jaculatorias, que tantas veces hemos hablado. Jaculatoria viene del latín iaculum, dardos. ¿eh? Son pequeñas oraciones que como dardos, flechas, se lanzan a Dios, atraviesan las nubes y no se detiene hasta llegar al trono de Dios. La oración del pobre, del humilde, ¿no? La compunción. No puedo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. No puedo con esta cruz, con este vicio, esta debilidad, no puedo. Entonces, el pobre dirige sus ojos a Dios. Este es el pobre de espíritu. No se refiere al pobre material, sino a cualquier hombre, sea rico o pobre. Todos delante de Dios somos pobres. No podemos, con la historia. Por eso la gente, existe el divorcio, existe tantas cosas en el mundo, porque no podemos en nuestras fuerzas, con la historia de este valle de lágrimas. No podemos. Y entonces el pobre espíritu dirige sus ojos a Dios y dice, Señor, ayúdame, ten piedad de mí que soy un pecador. No puedo amar a mi esposa así como es. No puedo amar a mi esposo, a mis hijos rebeldes. No puedo, no puedo. Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Ese es el pobre, que la escritura llama a los anahuín, los pobres de Yahvé, el resto de Israel que vuelve del exilio de Babilonia por la orden de Ciro, regresa a reconstruir el templo de Jerusalén. Son los anahuín, los que no han echado raíces de seguridades en Babilonia, sino que tienen nostalgia de Sión, nostalgia de Jerusalén, y vuelven. ¿eh? El pobre de Yahvé, pobre de Dios, el pobre que no tiene su seguridad en el dinero, en su salud, en el deporte, tantos ídolos que nos pueden agobiar y que no dan la vida. Dirá Dios a través del profeta Jeremías, doble mal hizo mi pueblo, abandonarme a mí, manantial de agua viva, para hacerse cisternas agritadas que no retienen el agua. Una piscina con grietas, en 2 horas se ha vaciado, pierde todo el agua, está agrietada. Esos son los ídolos, las apuestas deportivas, la pornografía, el alcohol, tantas grietas, ídolos que no dan la vida. Si abandonamos a Dios, el manantial de agua viva, la oración, los sacramentos, el escrutar la palabra de Dios, dejarse iluminar por esa palabra que es lámpara para nuestros pasos. Entonces, normalmente el mundo se aleja de la compunción para hacerse ídolos. El ídolo del juego. Esto también está bien, un poquito un juego sano, un poco de diversión. Hasta San Antonio, padre del desierto, pues también dentro de su vida de oración tenía algún momento de recreación, llama en los monasterios, ¿no? La recreación.
Tanto es así que hay una apotegma que cuenta que un joven oyó hablar de la santidad, de la fama de San Antonio, y fue a verlo. Y cuando llegó, lo vio jugando con sus discípulos y se escandalizó. Dice, ¿cómo? ¿Y este es el santo, el padre del monaquismo, San Antonio? Está jugando con los monjes. No sé qué juego era, si el boli. Y San Antonio lo vio así, juzgando y escandalizado, y le dijo, oye, coge, joven, coge ese arco, coge esa flecha, métela ahí en el arco y ténsalo. Y lo tensó. Dice, ahora ténsalo más. Y lo tensó. Y después dijo, ténsalo más. Y este joven, medio asustado, dice, se va a romper el arco. Dice, pues eso pasa con la vida espiritual. Si solamente es oración y liturgia, sacramentos, también un poquito de recreación, ¿no? Hasta hasta el monje, padre del monaquismo, San Antonio, ¿no? Bueno, pero aunque sea en el juego, también hay que mantener el fervor, esa oración que dirá San Pablo, oren sin cesar, siempre. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. No puedo con la historia. Los obreros me roban. Mi hijo ha salido rebelde, no quiere acompañarme a la iglesia. Mi jefe me grita. No sé, no puedo con la historia, no puedo. Ese es el pobre de haber, el que ve que no puede. Entonces dirige sus ojos a Dios. No se refugia en la droga o en el alcohol para matar las penas, o en el sexo. No, hace de Dios su apoyo. Dichoso el que confía en el Señor. Maldito el que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, pensando que el hombre pues, le va a dar la vida que solo Dios te puede dar y que nadie te puede colmar ese vacío. Porque decía San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que no repose en ti, el verdadero descanso. Solo en Dios descansa mi alma, dice el salmista, ¿no? Venid a mí, los que estéis cansados, agobiados, yo les aliviaré, porque mi yugo es suave. Bueno, queremos sentir esta verdadera compunción, este dolor de corazón, queremos sentirlo porque es lo que nos prepara, decía ayer martes de Pascua, martes de la octava de Pascua, ayer la lectura hablaba de esto, que los habitantes de Jerusalén, al escuchar a Pedro, primer querigma de la historia, pues dijeron con el corazón compungido, ¿qué tenemos que hacer? Nos hemos equivocado. Hemos pedido gracia de Barrabás y hemos pedido a Pilato que crucifique a Jesús. Nos hemos equivocado. Esta es la compunción. Me he equivocado. He pecado. Tengo dolor de corazón. Tú eres ese hombre, le dijo el profeta Natán a David, después del cuentecito que le puso de un señor rico que tenía muchas ovejas y un pobretico que tenía una oveja sola. Vino un amigo del rico y en vez de coger una oveja de su rebaño, sacrificó la única oveja que tenía este pobretico. ¿Quién es ese? Ese hombre merece la muerte, decía el rey David. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Siendo rey, teniendo tantas mujeres, ha venido a quitarle al capitán de tu ejército, Urías, ha venido a quitar la única ovejita que tenía, su esposa. ¿Qué dice el rey David? Con el corazón compungido, he pecado. Eso quiere Dios que digamos cada día, porque no olvidemos que para sentir la compunción, ese dolor de corazón, tenemos que recordar que el justo peca 7 veces al día. Nosotros, como somos injustos, pues no vemos nuestros pecados. Vemos el pecado ajeno. Ese sí lo vemos, ¿no? Decía que el monje del desierto, que el hombre se olvida de la compunción porque pone delante de sí las faltas del hermano. Ese obrero que no trabaja, que es vago. Ese jefe que nada que hace gritar. Ese hijo rebelde. Pone delante de sus ojos los defectos de los demás. Y sus pecados se lo echa a la espalda y no los ve. Bien, pues la compunción es lo contrario. Yo siempre, dice el salmista, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, Señor. Esa es la forma de mantener la compunción, tener siempre presente mi pecado, como la suciedad entre la carne y la uña, va siempre ahí. Tener siempre presente quién soy yo. Nos olvidamos de quién soy yo. Tú eres uno que salió de Egipto, Dios te sacó de Egipto,
de la esclavitud, no te acuerdas. Por eso la escritura habla mucho, el Deuteronomio, el Éxodo, se habla muchísimo de la anamnesis. En griego es recuerda. Recuerda, Israel, quién eres. Soy yo tu Dios, que te saqué de Egipto, ¿no te acuerdas? Ten un corazón agradecido a quien tanto te amó, te sacó de Egipto, hizo una ley contigo en el Sinaí, te dio la Torá, la ley de Dios, te llevó por el desierto hacia la tierra prometida. He sido yo, no te olvides. Te olvidas, nos olvidamos y pensamos que hemos sido nosotros. Mi coherencia, mi honestidad, que soy un emprendedor y trabajo mucho, soy yo, yo. Yo, diría Santa Caterina de Siena, yo soy la nada más el pecado. Estos somos. ¿Qué somos? Dirá San Juan Dávila, doctor de la Iglesia, somos, ¿qué somos? Un montón de deudas. Esto es lo que somos. Pero cuando nos creemos alguien, dirá San Bernardo, el justo cuando habla, lo primero que hace es acusarse a sí mismo. ¿Y el injusto qué hace? Pues acusar a los demás, acusarse a sí mismo. Este es el camino para encontrar la compunción, el dolor de corazón. Los habitantes de Jerusalén se acusaron a sí mismos, con dolor de corazón, con compunción. Hemos pedido la muerte del justo, de Jesús. Reconocemos nuestro pecado. Esta es la compunción. Qué maravilloso si tuviéramos siempre esto presente, no para atormentarnos, sino para tener un corazón agradecido a aquel que tanto nos amó, tanto hizo por nosotros. Continúa el numeral 22 de este capítulo 20, dice, el Kempis dice, en la celda, en esta habitación, entra en tu habitación, ora a tu Padre, en tu celda, en tu habitación, encontrarás lo que fuera de ella perderás las más de las veces. En el bullicio del mundo, en la palabrería, dice el eclesiástico, en el mucho hablar no faltará pecado. Ahí perdemos la compunción, en el mucho hablar, en el bullicio del mundo, las vanidades, tantas cosas que nos distraen del verdadero camino, porque no podemos olvidar que ancha y espaciosa es la senda que lleva a la condenación, más que estrecha la senda, que angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran, el estrecho camino que lleva a la vida, que es la compunción, el dolor de corazón, que te llevará a ser compasivo cuando el otro caiga. Serás misericordioso como Dios ha sido misericordioso contigo y vivirás, pues, reconociendo, teniendo presente la compunción, que todos son mejores que tú, dice San Pablo. Considera a los otros superiores a ti. Tú considérate el último y el peor de todos. O sea, ahí se encuentra la compunción, el dolor de corazón. Y ese dolor de corazón, esa compunción te ayudará a no volver a pecar, porque cuando pequé, sufrí, hice sufrir a los demás, porque el pecado es muerte. Entonces no, cuando se presenta la tentación, digo, no quiero volver a cometer ese pecado. Fue un pecado feo que hice, maltraté a los demás, hice daño a los demás, me hice daño a mí mismo, porque el pecado es muerte. No quiero volver a pecar. Bien, entonces continuamos con este capítulo 20 del Kempis, numeral 23. Dice, la celda, la habitación, cuando se la habita de continuo, engendra dulzura, en tanto que causa tedio, aburrimiento, cuando se la abandona con frecuencia. La celda, la habitación que te lleva a la oración, al encuentro con el Señor, al reconocimiento de tus pecados, a ese propósito de enmienda, empezar una vida nueva. Eso engendra dulzura. En cambio, cuando se abandona y nos damos pues a las bromas, a las tonteras, conversaciones superficiales, a veces inútiles, a hacernos los lamparosos, a ver que encuentra el chiste más gracioso, pues al final eso te produce tedio. En cambio, el encuentro con el Señor en la oración te produce vida, dulzura, dulzura en el corazón, viendo cómo Dios te ama, o ante el Santísimo, en la iglesia, en el silencio del Santísimo. Produce dulzura. Él me mira, yo le miro, decía aquel campesino al cura de Ars. ¿Qué hace ahí tanto tiempo ante el Santísimo Sacramento? Dice, bueno, no sé qué decirle, pero veo que él me mira y yo le miro.
como decía Santa Teresa de Calcuta, el mismo Jesús que estuvo en el Calvario amándote, el mismo Jesús que estuvo en el Calvario amándote, perdonándote, pues está ahora ahí. El mismo Jesús que estuvo en el Calvario amándote, perdonándote, pues está ahí en el Santísimo Sacramento amando. Pero delante del Santísimo no estamos riéndonos y hablando, estamos guardando el silencio, para adquirir la compunción, ¿no? Numeral 24. Si al principio de tu conversión habitas en ella, en esa habitación, en esa celda, y la guardas como es debido, será en lo sucesivo tu querida amiga y te proporcionará el más grato solaz. Claro, si haces de tu corazón ese tabernáculo donde habita Dios y estás siempre en diálogo con Él, pues qué dulzura, ¿no? Qué solaz, qué descanso. Solo en Dios descansa mi alma. La gente pues quiere encontrar el descanso, las vacaciones y las cosas, ¿sí? Que está bien, también un poquito de descanso, pero muchas veces pues sucede lo imprevisto, la pelea con el hermano, la discusión con esto, el abuso, que todo el mundo viene a casa, pero al final soy yo la que tiene que lavar los platos y el otro se va y lo que pensabas que iba a ser unas vacaciones, un descanso, pues resulta que se ha convertido en algo fatigoso, porque no has encontrado la verdadera conversión. Es encontrar a Jesús que está dentro de ti. El reino de Dios no lo busques aquí o allá. El reino de Dios está dentro de vosotros. Numeral 25. El alma fervorosa hace progresos en el silencio y la quietud y penetra los arcanos de las escrituras, la profundidad de la escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Dónde lo encontraremos? En el silencio. Por eso, como estamos llenos de vicios, de palabras, de ruidos, y Dios lo sabe, la, la mejor forma que ha tenido Dios de decirnos, cállate, de tanto ruido y tanto hablar y tanta... La mejor forma que ha tenido Dios de decirnos, cállate, ha sido, escucha, Israel, el Señor es el único Dios. Escucha. A ver, siéntate. Mira lo que hace María. Aprovecha que Jesús está de paso, va camino de Jerusalén y María se pone ahí a sus pies a escuchar al Maestro, escuchar la palabra de Dios. Marta anda muy atareada, agitada, lavando platos, cocinando, velando las papas, tantas cosas. Y ya explota. Maestro, dile a mi hermana que me ayude. Ay, Marta, Marta, te agitas por tantas cosas. María, tu hermana, ha elegido la mejor parte. Primero, escucha, haz silencio, escucha la palabra de Dios. Shema, Israel, escucha Israel. El Señor es el único Dios. Bien, numeral 26 dice que allí, en ese silencio del alma, allí se encuentran raudales de lágrimas con que se lava y purifican todas las noches para hacerse tanto más íntima a su creador, cuanto más alejada se mantiene de todo mundanal ruido, decía el poeta, lejos del mundanal ruido, donde han vivido los pocos sabios que en el mundo han sido, lejos del mundanal ruido. Allí encuentra raudales de lágrimas para lavarse, purificarse. Que Dios nos dé el don de lágrimas, dice Jesús. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero no las lágrimas porque las cosas te fueron mal, o tuviste un accidente, o te robaron, o perdiste el novio que se fue con otra. Bueno, también Dios recoge esas lágrimas. Pero las lágrimas verdaderas, como dice San León Magno, son la de la compunción, la del dolor de corazón, llorar los propios pecados y llorar los pecados de los demás. Santa Mónica, ¿cuánto lloró por los pecados de su hijo, que luego será San Agustín? Este es el verdadero llanto. Esa adúltera, esa prostituta a los pies de Jesús llora y le baña sus pies con las lágrimas, se los seca con el cabello. Vete, tu fe te ha salvado, le dirá Jesús. Está llorando sus pecados. Esos son los dichosos, los que lloran sus pecados, no los que se burlan de los pecados de los demás o hablan de los pecados de los demás, como tantas veces hacemos, que en el fondo es el fariseísmo. La definición que da el Evangelio del fariseo es
el que confía en sí mismo y desprecia a los demás. Confía en sí mismo, que reza mucho, ayuna mucho, da muchas limonas, yo, y luego desprecia a los demás. No soy como ese ladrón, adúltero, borracho, yo, el camino de la arrogancia que te lleva a la tristeza. Se fue a su casa triste. En cambio, el publicano que pensó en sus propios pecados, en la compunción, el dolor de corazón de lo que había hecho. Oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Ese Dios lo escuchó, lo justificó, bajó a su casa lleno de alegría. Es el camino de la alegría, la compunción, el dolor de corazón, lavar con lágrimas los pecados cometidos, ¿no? Y esto no es torturarse. Algunos dicen, ya me confesé esos pecados, ¿para qué lo tengo que recordar? Los tienes que recordar siempre para que siempre tenga un corazón agradecido a aquel que tanto te amó, tanto te perdonó. Ama mucho, dice Jesús en el Evangelio, ama mucho porque mucho se le perdonó. Al que poco se le perdonó, poco ama. ¿Quién le amará más? Había dos deudores, uno debía 500 denarios, el otro 50. El maestro perdonó a los dos. ¿Quién le amará más? Supongamos que le amará más al que más le perdonó. Si tenemos conciencia de lo mucho que nos ha perdonado el Señor, haciendo ese examen de conciencia diario, repasando los pecados que hiciste de niño, de joven, pidiendo perdón a Dios, al final te viene una dulzura, una gratitud a Dios que tanto te amó. ¿Y esto hay que hacerlo cuándo? Pues siempre. Porque dice salmista, yo siempre tengo presente mi pecado. Teniendo siempre presente el pecado que he cometido y viendo el amor con que Dios me amó, cuando vea a mi hijo que cae en una rebeldía o una desobediencia, tendré compasión con él, seré misericordioso. ¿Por qué? Porque recordaré que yo también fui ternera antes que vaca. Entonces, la comprensión, la compasión, te viene de esta compunción. El dolor de tus pecados te lleva a ser también misericordioso con el que cae. El numeral 27. Así pues, quien se aparta de amigos y conocidos sentirá cómo se le aproxima a Dios con sus santos ángeles. Jesús se apartó de familia, de todo. En el desierto luchó contra el enemigo, el diablo. Lo venció. Dice el Evangelio que vinieron los ángeles y le servían. Había vencido al demonio en esa batalla. Y te da a ti y a mí su espíritu para que tú también, para que nosotros podamos vencer. Pero para ello es necesario la soledad, la intimidad con el Señor. Dice el Kempis, apartarse de amigos y conocidos. Porque, dice el numeral 27, porque es preferible ocultarse y cuidar de sí mismo que olvidándose de su alma, obrar maravillas. Ocúltate, cuídate de ti mismo, como hacía Jacob, siempre en la tienda, con Raquel, con su madre. En cambio, Esaú iba siempre al campo, a la caza de... Podemos ir a la caza de novelería, de noticias, de cosas, de siempre fuera. Y más ahora con el celular, madre mía, es una fuente de noticias y a veces falsas y novedades y cosas. Hay que dejarlo todo y estar con el todo, diría San Juan de la Cruz. El todo es Dios. Numeral 28. Es cosa laudable el hombre religioso salir al exterior raras veces, huir de ver y ser visto de los hombres. ¿Para qué quieres ver lo que no te es lícito poseer? El mundo pasa y con él sus concupiscencias, dice San Juan. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si sales al exterior, ¿cuánta gente sale al exterior? Ahora que está de moda el celular, el móvil, se dice en España, madre mía. Y te mete en ese mundo de vanidad, de noticias, a veces incluso algunos pecando con la pornografía. Madre mía, puede entrar en un mundo exterior que te lleva a la destrucción, te lleva a hacer de tu templo una cueva de bandidos, de lujurias, de egoísmo, de rencores, de tantas cosas, ¿no? Numeral 29. Los deseos sensuales te empujan al ocio y pasatiempo.
pero no bien ha pasado aquella hora, ¿qué te queda? Sino pesadumbre en la conciencia y disipación en el corazón. Es lo que llamó San Ignacio de Loyola la discreción de espíritu. Cuando leía la vida de Cristo, la vida de los santos, acababa con un fervor lleno del Espíritu Santo, de alegría, de gozo espiritual. Pero cuando se entretenía leyendo libros de vanidades, de caballería, de no sé qué, su espíritu quedaba árido, vacío. No he encontrado nada. Entonces tenemos que estar atentos al ocio. La pereza es la madre de todos los vicios. Siempre debe estar ocupado, trabajando o leyendo, orando. Siempre alguna ocupación, porque el ocio te lleva a la perdición. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Después que pecaron, para que no se corrompa ahí debajo del árbol, en la vagancia, en la pereza, Dios le da un arma, el trabajo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Un arma da Dios para no caer en el ocio. Por eso dirá la Iglesia, contra pereza, diligencia, contra avaricia, generosidad, contra soberbia, humildad, contra la pereza, no hacer nada, siempre durmiendo o viendo televisión, contra pereza, diligencia, visitando a ese enfermo, leyendo la escritura, trabajando con tus manos, dirá San Pablo, para hacer algo útil por los demás. O sea que el trabajo, según San Pablo, no es solo para ganar el pan, es también para hacer algo útil por los demás. Por eso dirá, el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos para hacer algo útil por los demás, con tu trabajo. Porque hay gente que quiere trabajar y no puede, no encuentra, o tiene muchos hijos, o tiene que hacer una cirugía, tiene enfermedades, cosas. Entonces hay que hacer algo útil por los demás, ¿no? El dinero no es solamente para mí, es mío, lo empleo como quiero, ¿no? El dinero no es para el derroche, con lo mío hago lo que quiero, ¿no? Con lo tuyo tienes que hacer la voluntad de Dios, ayudar a la iglesia en sus necesidades, limonas para los pobres, el diezmo, tantas cosas, ¿no? Numeral 30. La gozosa partida ocasiona muchas veces un triste regreso y la alegre vigilia nocturna causa un triste despertar. Así todo placer carnal se insinúa en nosotros blandamente, mas al fin la cera y mata. Entra suavemente ese placer carnal y al final te deja muerto, vacío, porque no has buscado el manantial de la vida, que es Dios. Te olvidaste de Dios para hacerte, como dice el profeta, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esos son todos los ídolos del mundo. Últimamente estoy hablando de las apuestas deportivas, me he enterado, madre mía, la gente pierde hasta miles de dólares. Eso está prohibido para un cristiano. Huye de jugarte el dinero es de tu esposa, de tus hijos. Eh, no, no te es lícito dedicarte a las apuestas deportivas. Es una cosa, aunque ganes dinero, dinero feo, a costa de la tristeza de otros que han perdido. Un cristiano huye de esas cosas y se refugia donde está Dios, en la oración, en los sacramentos, en la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Numeral 31. ¿Puedes ver en parte alguna lo que no ves aquí? Aquí están el cielo y la tierra y todos los elementos, y de ellos fueron hechas todas las cosas. En la compunción, en la oración, en el encuentro con Dios, ahí está todo. Venid a mí, los que andáis cansados y fatigados, yo os daré descanso. ¿Dónde encontrarás el descanso? En Dios, solo en Dios descansa mi alma. Y por supuesto haciendo la voluntad de Dios. Si es trabajar, no por eso dejas de orar, estás con Dios. Numeral 32. Dime, ¿qué puedes ver en otra parte que pueda permanecer por mucho tiempo bajo este sol que nos alumbra? Tal vez imaginas que puedes saciarte, pero jamás lo conseguirás. El sol que te sacia, que te alumbra, es Dios mismo. Y yo lo buscaba, decía San Agustín, lo buscaba fuera de mí, y tú estabas dentro de mí. Y yo te buscaba y me lanzaba deforme hacia esas cosas bellas que tú creaste. Y resulta que el tesoro, Dios estaba dentro de mí. Y yo lo buscaba fuera, en los ídolos del mundo. Y tú estabas dentro de mí. Numeral 33. Si vieras todas las cosas reunidas ante tus ojos
¿qué sería todo esto sino vano espejismo? Levanta los ojos a Dios en los cielos y pídele perdón por tus pecados y negligencias. Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Dice San Agustín, estos montes son el monte Calvario. Ahí está Cristo, ofreciendo su sangre para tu salvación. Levanta los ojos a Dios, pídele perdón, porque el justo peca 7 veces al día. ¿Cuánto tenemos que pedir perdón cada día? No pretendáis ser maestros, dice el apóstol Santiago, porque todos caemos muchas veces. ¿Y tú? ¿Pretendemos ser maestros cuando cada día caemos? No, no. Ha habido siempre en toda la tradición de la Iglesia una, una huida de los cargos, cuando a tantos monjes y gente santos han ofrecido un obispado o ser abad de un monasterio. Muchas veces huían. No, 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 no me dé esa carga, yo no puedo, no soy digno yo de llevar esa carga, que es lo contrario a lo que hace el mundo, ¿no? La soberbia de la vida, el mundo, vótame a mí, todo lo que hace el otro está mal, lo mío, lo que hacen los de la derecha o de la izquierda, entonces los otros son los que están equivocados, mi programa es el mejor, o sea, la soberbia de la vida, ¿no? Del mundo. Cambio en la iglesia, tú busca la humildad, considérate el último y el peor de todos. Dice, el grado sexto de la humildad, de San Benito. San Benito habla de 12 grados de la humildad. El sexto, o el séptimo, es que no solamente tienes que decir con la boca que eres pecador, sino creerlo en lo íntimo del corazón, que eres el último y el peor de todos. Pero Dios no tiene asco de ti, te ama. Descansar en Dios en lo que eres, no en lo que aparentas. El fariseo en el templo aparentaba ser justo y despreciaba a los demás, borrachos, adúlteros. Delante de Dios somos lo que somos. Decía San Francisco de Asís, valemos lo que valemos ante Dios. La opinión de la gente te puede tener por bueno, pero tú vales lo que vales ante Dios. Él conoce tu corazón, lo que hacemos. Ese es nuestro verdadero valor. ¿Qué valemos? Pues lo que en la balanza es Dios quien pesa tus acciones. Valemos lo que valemos ante Dios. La opinión de los demás, mejor piensa de ti que eres un malvado, piensa no sé qué. Bueno, numeral 34. Dice así, deja lo que es vano a los vanos y tú atiende a lo que Dios te ha mandado. Cierra tu puerta sobre ti y llama a Jesús. Esto dice el Evangelio. Cierra la puerta de tu habitación. Ora a tu Padre que ve lo secreto. Dice el Kempis. Cierra tu puerta sobre ti y llama a Jesús, tu único amado. Permanece con él en la celda, en la habitación, pues no hallarás en ninguna parte tanta paz. En el encuentro con Dios encontrarás la paz, en la oración. Si quieres ser santo, si quieres ser cristiano, tienes que orar. No es posible una vida de santidad si solamente vivimos en un activismo, hacer y hacer. Hay que recogerse en la habitación, ante el Santísimo Sacramento, en una capilla, donde sea, hay que estar con el Señor. Cierra tu puerta, dice el Evangelio. Ora a tu Padre, que ve los secretos. Numeral 35. Si no sales y no prestas atención a los rumores del mundo, permanecerás en una paz inalterable, mas como quiera que alguna vez te complaces en oír novedades, es inevitable que sufras después turbaciones en el corazón. Entonces, cuidado a creer todas las cosas que se dicen en el mundo, en los periódicos, en las noticias, en el celular. Cuántas noticias y a veces algunas falsas. Cuántas cosas en el mundo. Mira lo que dice el Evangelio. No se alarmen cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones. No se alarmen. Si desde el principio de la humanidad ya Caín mata a Abel, ¿por qué te alarmas? Que haya guerras aquí, guerras allá. ¿Y cuándo no ha habido guerras? ¿Y cuándo no ha habido maldades? Tú no te alarmes. Es el hombre. El hombre hace la guerra. Dios da la paz. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Descansa en Dios. Ahí encontrarás la paz. Numeral, bueno, aquí se acaba, se pasa ya a otro capítulo. Debemos estar atentos a este último, numeral 35. Si no sales y no presta atención a los rumores del mundo, el necio se cree todo lo que oye.
Y dice el libro del Eclesiástico, no dar crédito a todo lo que oyes, porque muchas veces son calumnias, mentiras, te presentan la verdad desde su punto de vista, ¿eh? Todo lo que oyes. Por eso es bueno también, a veces el catequista, el sacerdote, quiere escuchar a los dos, esposo y esposa, porque si viene solamente ella o él, te da su versión, pero escucha a los dos, no preste atención a tantos rumores del mundo y permanecerás en una paz inalterable. La paz. Yo sé, dice Jesús, os he dado el poder de pisar serpientes, escorpiones y sobre toda potencia del enemigo. Y nada, nada, absolutamente nada te puede hacer daño. Ni que te critiquen, ni que hablen mal de ti. Con esa paz imperturbable, con esa calma soberana, de Jesús, cuando andan alarmados todos los discípulos, qué despilfarro de dinero, un frasco de nardo puro, se puede haber vendido, se da el dinero a los pobres, andan alarmados. Y Jesús con esa calma soberana dice, no la molestéis, ha hecho una buena obra conmigo. ¿eh? Necesitamos todos esa calma soberana que nos da Jesús por su espíritu, para no andar eh, turbados, escandalizados de tantas cosas que vemos, que oímos. Calma, en la calma encontraréis la victoria, decía el profeta Isaías, la amenaza a Siria, calma, tened confianza en Dios, solo en Dios descansa mi alma. Que así sea y hasta el próximo día, Dios mediante.